Muy bien, gracias, Óscar. Si me acompañáis al Evangelio de Mateo, capítulo 9. Versículos 35 al 37. Bueno, al 38. Mateo 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué hora es? Bien, gracias, pero no me refería a eso. ¿En qué época estamos? Ya nos atrevéis. ¿En qué año? Y no me refiero a que sean las 12:05 del día 29 de mayo de 2022. Me refiero a, en tu vida, ¿qué hora es? ¿En qué época estás? ¿En qué año? ¿En qué momento? Cuando vino por primera vez el Lobo a Sevilla, 1975, yo escuché a Jorge Berber, entonces era bastante más joven, él y yo tenía 25 años, él tenía 45 años, lo escuché predicando en el barco Lobo, allí en el puerto, y había un buen grupo estábamos allí un buen grupo, y lo recuerdo porque se me quedó grabado. Afirmó Jorge Berber como una triste realidad. Dice: hay enanos espirituales en la iglesia. Y saltaron dos: aleluya. Y Jorge Berber me preguntó: ¿por qué? Aleluya. Gloria a Dios, porque hay enanos espirituales en la iglesia. Pues mirad, hermano, esta semana le estaba preguntando al Señor: bueno, ¿y tú qué quieres decirnos? Y una y otra vez este pasaje que hemos leído en el Evangelio de Mateo venía, se repetía, se confirmaba que teníamos que hablar de esto. Teníamos que meditar juntos y tenía yo que hablar de este pasaje. Porque no sé si somos conscientes de cuál es el momento, la época, la situación, la oportunidad, el día, la hora en la que estamos viviendo. Cuando vino el barco Lobo la primera vez, los primeros días había una pareja de guardias civiles de aduana puesto en la escalinata del barco, de manera que nadie podía sacar nada del barco sin que los guardias civiles, y abrían
los maletines, las carpetas y todo, hasta que ya era la visita pública. Eso era, y ya había muerto Franco. Era de aquella época, pero hoy no sé si somos conscientes de la época y el momento en la que estamos viviendo, de las oportunidades, libertades, opciones, posibilidades, recursos, medios con los que tenemos y de los cuales somos responsables delante de Dios. Y muchos oraron por ver lo que nosotros estamos viendo. Y muchos lloraron delante de Dios por vivir lo que hoy nosotros tenemos la posibilidad de vivir. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia, y al ver la multitud tuvo compasión de ellos. No hacía mucho que acababa de empezar el ministerio público del Señor Jesucristo. Esto fue muy al principio de su ministerio. Y a mí siempre me ha interesado la infancia, la niñez, la juventud y la madurez del Señor Jesucristo. ¿Y cómo vivió el Señor Jesucristo aquellos años? Porque siendo como de 30 años, comenzó a predicar. Pero cuando vino el tiempo, el momento, la hora, dejó lo que había hecho antes para dedicarse a lo que había venido. Y creo que todos nosotros tenemos un proceso de infancia, niñez, juventud y madurez, y también una oportunidad de dejar cosas para dedicarnos a lo importante, a lo trascendente, a lo verdaderamente importante. Muy rápidamente. Jesús nació en Belén. José y María fueron avisados de que Herodes quería matar al niño, huyen a Egipto y están un tiempo en Egipto y regresan de Egipto y se van a Nazaret, en Galilea. Lucas dice, y allí el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Cuando tiene 12 años, José y María lo llevan al templo a Jerusalén. Y regresa. Es presentado en el templo ahora ya, no como un niño, ahora ya toma la condición de hombre. Los judíos al cumplir los 12 años pasaban a ser ya hombre, a tener responsabilidad. Y Lucas dice, y el niño crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. De manera que hubo una época en la cual el Señor Jesucristo, Jesús, creció en un hogar, en una familia, en Nazaret, y el niño crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia de Dios. La gracia de Dios estaba con él. Pero llega un momento en el cual Jesús ahora no solamente sigue creciendo en estatura y sabiduría, sino en gracia para con Dios y para con los hombres. Y aprende un oficio. Aprende un oficio. Se sujeta a una disciplina familiar. Eso dice Lucas, ¿eh? Y estaba sujeto a sus padres. Y es un modelo para sus hermanos y hermanas posteriores, los que de José y María nacieron después de él.
Y él era consciente de quién era él. Él era consciente de su realidad. Él no descubre después que es el Hijo de Dios. Él ya sabe que es el Hijo de Dios. Pero aún no es el tiempo. Aún no es el momento. Tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que desarrollarse, tiene que aprender paciencia, tiene que llevar a cabo una tarea, un trabajo. Un trabajo con la madera. Dice, ¿no es este Jesús el carpintero? La gente de su entorno, los vecinos de Nazaret, de Nazaret, lo conocían como Jesús, el hijo de María, el carpintero. La palabra carpintero en el griego es artesano. Y es que trabajaba con la madera. Qué curioso, ¿eh? Que después él fue clavado en una cruz de madera. Pero era artesano de la madera. Y cuando llega el momento, dice el Evangelio que salió de Nazaret y se fue a Capernaum. Llegó el momento en el que ahora, siendo como de 30 años, sabe que ahora comienza su ministerio público. Y cruza al otro lado del Jordán. Y allí está el Sermón del Monte. Esa joya de Mateo 5, 6 y 7. Esas enseñanzas superiores. Esa aplicación de la ley al campo de la realidad espiritual. Y llegamos a 9:35. Antes de aquí no solamente ha estado el Sermón del Monte, ha limpiado a un leproso, le ha dado vista a los ciegos, ha sanado al siervo de un centurión, a la suegra de Pedro, a mucha gente, a un endemoniado, a un paralítico, a un sordo, porque no eran solamente enseñanzas, él tenía que dar también testimonio por medio de milagros y señales de que en él estaba obrando el Espíritu Santo de Dios, que él cumplía las señales de los profetas. Y dice, llegando ya a la hora, la época, el año, que en los planes de Dios, en los planes eternos de Dios, estaba que Jesús llevase a cabo su labor, su tarea pública, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. La familia, el hogar, el trabajo, la tarea, la ciudad. Vivía en Nazaret para que fuese conocido como el Nazareno. Todo aquello había cumplido ya su misión, había cumplido ya su función y ahora tenía que extenderse. Y en Galilea y después en Judea empieza recorriendo todas las ciudades y aldeas. No solamente las grandes ciudades, también los núcleos pequeños, donde hay poca gente, pero con las mismas necesidades y con las mismas situaciones que en las grandes ciudades. Predicando el Evangelio del Reino. Aunque sea sucintamente, pero quiero aclarar esto. No hay fundamento bíblico para distinguir
entre distintos evangelios en el Nuevo Testamento. El evangelio del reino, el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia es el evangelio de Dios. De manera que, Gálatas lo dice, y si alguno predicare otro evangelio distinto a este, sea anatema. No hay varios evangelios. Hay un evangelio que afecta a todas las áreas de nuestra vida. El evangelio de la gracia que salva, el evangelio de Dios que restaura, el evangelio del reino que nos incorpora en el pueblo de Cristo bajo el gobierno y el control de Cristo. De manera que el evangelio que nos salva es el mismo que tenemos que vivir. Y el evangelio de la gracia es también el evangelio del reino. Y Jesús va allí predicando el evangelio del reino. Cada evangelista enfatiza una parte y Mateo le llama aquí el evangelio del reino porque él habla a los judíos que esperaban el reino de Dios. Y como este evangelio está principalmente destinado a los judíos y presentando a Jesús como el rey, pues habla del evangelio del reino, pero que no es otro evangelio, que es el mismo evangelio. Hermanos, que no podemos tener un evangelio que nos salva y después tener un evangelio que no nos dirige. Que el evangelio que perdona nuestros pecados es el evangelio que nos da el poder para vencer al pecado. El evangelio que nos reconcilia con Dios es el evangelio que nos reconcilia también con los hermanos. El evangelio que nos pone en paz con Dios es el evangelio que nos permite estar en paz, no solamente los unos con los otros, sino también con nuestro entorno. Hacedores de paz, mensajeros de paz. Vivimos en un mundo, en una sociedad muy complicada, muy difícil. Creo que esto se va pareciendo cada vez más a Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. A mí me entristece tremendamente cuando veo la sexualización de los niños. ¿Por qué no dejar a los niños que sean niños mientras sean niños y lleguen a jóvenes y les enseñemos entonces como jóvenes? ¿Por qué pintar a las niñas? ¿Por qué decirle qué sexy estás a una niña que lo que tiene es una preparación y una condición para jugar con sus juguetes? ¿Por qué animar a las jovencitas o a los jovencitos a que atiendan y se empeñen en su atractivo físico? Tiempo tendrán. Pues también en el desarrollo espiritual hay un desarrollo que nos lleva a distintas situaciones y distintas condiciones. Jesús, siendo como de 30 años, salió de Nazaret y recorrió toda Galilea y toda Judea, ciudades y aldeas predicando el evangelio. Y dejó el taller. Y dejó el banco de trabajo. Y dejó la garlopa, el cepillo, los clavos, las herramientas. Y hermanos y hermanas, yo sencillamente te planteo esto. ¿Cuánto tiempo hace que debería haber dejado el taller?
¿Cuánto tiempo hace que debería de haber superado el ABC de la doctrina, los rudimentos más básicos de la vida cristiana, el disfrutar de las reuniones y de la comunión, el estar en el entorno amable, acogedor, del disfrute, para salir a la tarea que tenemos por delante? Seguimos todavía en el taller, seguimos todavía, bueno, Juan lo dijo antes leyendo la cabecera del boletín, cuando era niño, si no Jesús no lo coja, José Carlos. Cuando era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, actuaba como niño. Cuando dejé de ser niño, pues dejé las cosas de niño. Hay cosas en la vida que tenemos que ya dejarlas porque ya forman parte del proceso que hemos pasado, que hemos cumplido de crecimiento, para entrar en otro que tiene que ver con el compromiso, que tiene que ver con el servicio, que tiene que ver con llevar a cabo la labor de dar, no tanto recibir, que implica el esfuerzo a favor de los demás, en aras y para bendición de los demás. Dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, Zabulón, Neftalí, por toda Galilea y las ciudades vecinas. Llegó a Gadara y allí había un muchacho endemoniado. Es necesario ir allí donde corresponde. Y ahora me centro en dos puntos del pasaje. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Versículo 36. ¿Qué sentimos nosotros cuando vemos la sociedad de nuestro entorno? ¿La vemos o no la vemos? ¿Qué hay en nuestro corazón como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, como miembros del reino de Dios, como portadores de la gracia? ¿Qué sentimos nosotros al ver las multitudes? ¿Nos damos cuenta de cómo están? ¿Nos damos cuenta del estado en el que viven? Buscando aquí y allá, procurando remedios o al menos alivios para sus conflictos y sus luchas. No hace mucho tiempo escuchaba a alguien, a un abogado en la radio y hablando, se había especializado en temas familiares, y hablando dice él, bueno, pues hablé con una mujer o con un hombre, da igual, que estaba allí para divorciarse. Y le pregunté, bueno, ¿y por qué te divorcias? ¿Qué te ha hecho? Dice, pues, mira, no me acuerdo, pero no lo aguanto. No lo soporto. No me acuerdo, es decir, ya los actos, los hechos y todo eso quedó atrás, pero ahora lo que hay es una situación de confrontación, de lucha, de conflicto que no lo aguanto. ¿Nos damos cuenta de qué es síntoma esto? ¿Nos damos cuenta de cuál es la situación en la que nuestra sociedad está?
Nos damos cuenta de que han tenido que poner han puesto un teléfono para prevención del suicidio. Porque cada día más gente y más jóvenes se suicidan. Nos damos cuenta del desastre en las que las personas, la inmensa mayoría de las personas están viviendo, aunque sean muy ricos o muy pobres, o con muchos estudios o completamente ignorantes. Esta es la multitud que nos rodea. Y ahora sí llegamos a un pueblo, sea el Pedroso, Cazalla, Constantina, la Anigua, de Alcanal, desamparados, como ovejas que no tienen pastor. Sabéis que este texto está en uno de los libros de Reyes y habla de cuando el rey Acab, aquel al cual Elías hizo frente y se produjo la sequía, y viene un profeta de parte de Dios y le dice a Acab: mira, Acab, Dios dice que la multitud está dispersa, desamparada, como ovejas que no tienen pastor. Se han multiplicado los lugares hartos de adoración, los ídolos, la perversión, lo otro y lo otro. Y Dios mira al pueblo y lo ve como una dispersa, como ovejas sin pastor. Zacarías anuncia de que cuando la sociedad va a estar como ovejas sin pastor, vendrá el pastor y la pastoreará. Pero ahora, hermanos y hermanas, estamos rodeados de una multitud que sufre, de hombres y mujeres, jóvenes y mayores, con el corazón roto y además sin esperanza, en desesperanza, buscando encontrar solución en muchos lugares y siempre fracasando, intentando ahogar las penas con vino y no saben que las penas saben nadar y no las ahogan, o escondiéndose tras muchas trincheras a ver si ahí se encuentran seguros, pero todo es un fracaso. Este es un pueblo sin guía espiritual. La Sierra Norte es una zona sin guía espiritual, porque los religiosos solamente promueven entretenimiento, sucedáneos, agua que no sacia, pan que no satisface. Y Jesús tuvo compasión de ellas. Compasión. Sabemos lo que es eso, ¿no? No pena. Que muchas veces tenemos pena de la gente. Y la pena significa pobrecito. Pero compasión surge de la gracia de Dios, que provee lo que necesita, no lo que merece, y la misericordia, que hace que se mueva al lado del que sufre. Porque la misericordia y la compasión, que vienen a ser sinónimos, aunque la compasión es más la acción, la misericordia tiene que ver con ver el sufrimiento del otro y actuar para aliviar, consolar, curar, apoyar, levantar al que sufre. La pena no. La pena lo mira y dice, pobrecito. ¿Os acordáis
de aquel samaritano, ¿no? Que pasó el levita y el sacerdote y lo vieron al que le habían pegado una paliza y lo habían dejado allí. Y pasa el samaritano y viéndolo fue movido a misericordia y se acercó y le limpió las heridas y lo llevó al mesón y dice: cuídamelo como algo propio. Él no lo conocía, no sabía su trasfondo, no sabía quién era, ni siquiera si lo que le habían hecho era consecuencia de sus actos. Pero le limpia las heridas y lo lleva al mesón y dice: cuídamelo y toma para lo que necesite, y si después hace falta más, te lo daré. Hermano, esa es la compasión. No pasemos insensible por una sociedad que sufre y tengamos pena de ello, sino veamos esa multitud que sufre, que está desamparada, y tengamos compasión. Tengamos compasión. Dios nos ha provisto de los medios de la gracia divina para llevar un mensaje de consuelo, un mensaje de esperanza y sobre todo un mensaje de salvación. Y para que esto pasara, Jesús, habiendo tenido su infancia, su niñez, su juventud y su madurez, cuando llega el cumplimiento del tiempo, ¿por qué a los 30 años? ¿Por qué no a los 26? Porque la ley establecía que el sacerdote no podía ministrar hasta cumplir los 30 años. Y como esta función era una función sacerdotal, pues Jesús tenía que esperar a tener los 30 años. Pero antes se había estado preparando y ahora lleva a cabo la labor. Hermano, y Dios nos ha dado tiempo para que nos preparemos. Y para algunos llega el momento de asumir el compromiso y responder a la responsabilidad del servicio. Salir de la pena para entrar en la compasión. Hay gente que sufre y se creen, como decía Gordy, que es por culpa de los demás. Hay gente que lloran y piensan que es que su situación no tiene remedio. Y dejan de llorar porque se les acaban las lágrimas. Y dice Isaías: venid a las aguas, venid y comprad vino y leche, venid y comprad sin dinero. Venid. Y nos ha encargado, nos ha mandado a nosotros que vayamos a los sedientos, que vayamos a los hambrientos, que vayamos a los que sufren, para indicarles: venid a Cristo, hallad en Él el oportuno socorro, la solución, porque sí, ¿sabéis? Hay salida. El hombre se mueve como en una caja cuadrada y va dándose golpe intentando encontrar un lugar por donde salir. Pero la caja es una caja cerrada. La única salida está por arriba. Y hay que llegar y decirle: mira lo alto, clama lo alto, busca el socorro de lo alto. Predicando el Evangelio. Jesús iba predicando el Evangelio del reino, el Evangelio de Dios. Y dice el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos: a ver, ¿quién son los discípulos de Jesús? Los que han creído en Él.
Los que le escuchan. Los que quieren aprender. Señor, enséñanos a orar. Los que llevan un tiempo con Él y han escuchado el Sermón del Monte. Los que han visto el poder milagroso. Los que han sentido en su propia experiencia. Y algunos de ellos han dejado las barcas y las redes y le han seguido. Y ahora Jesús le habla a sus discípulos. Sí, a ti. A ti que ya has pasado por la infancia, por la niñez, por la juventud espiritual, que tienes conocimiento y vivencia espiritual, que puedes escuchar al otro y puedes responderle con palabra de Dios. Jesús le dice a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. La mies es mucha. Yo estoy convencido que vivimos en un momento especial, que Dios va a levantar una gran cosecha. No es casualidad que se puedan estar haciendo, se puedan tener los medios, se puedan realizar tareas que hace unos años eran impensables. Y hay mucha mies. El final de todo se acerca, ¿eh? Sí. Y merece la pena ahora recoger cosecha. Porque se ha sembrado y se ora. La mies es mucha. Los obreros poco. Los obreros poco. Y hacen falta obreros. Y no solamente estoy pensando en la opción de dejar el taller o la barca o las redes, sino de asumir otros proyectos, otra meta, otros objetivos, que los demás sean medios para alcanzar la meta. Porque hacen falta obreros, ¿eh? Y Jesús empieza y llama a uno, a otro, a otro, a otro y a otro. Y Dios sigue llamando, ¿eh? De distintos estratos y de distintas situaciones. La mies es mucha. Si me acompañáis un instante, muy rápido, a Juan capítulo 4. El contexto lo conocéis bien. Jesús iba de Judea a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Y allí tiene un encuentro con una mujer en el pozo. Habla con la mujer, le explica a la mujer y la mujer dice: Señor, ¿quién es? Yo soy el que habla contigo. Y la mujer va al pueblo y le dice a los hombres: he hallado al Mesías. Mientras la mujer ha ido al pueblo, han vuelto los discípulos que han ido a comprar de comer. Siempre nos preocupa la comida. Han ido a comprar de comer. Y dice el versículo
31 de Juan 4. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos, ya están blancos para la siega. Es decir, nosotros siempre buscamos una prolongación en el tiempo. Más adelante, en otro momento. Y ponemos un condicionante. Cuando pase esto, cuando deje lo otro, cuando patatín o patatán. Y Jesús dice: alzad vuestros ojos, mirad los campos. Ya están blancos para la siega. Y creo, hermanos y hermanas, que es necesario que levantemos nuestros ojos, que debemos de mirarnos a nosotros mismos, que debemos de mirar nuestra situación y nuestras necesidades, nuestros gustos y nuestras comodidades, nuestros planes y nuestros proyectos, y miremos lo que nos rodea, los campos que nos rodean. Están listos, están blancos para la siega. Y lloro: Señor, envía obreros a tu mies. Y hay muchos orando por obreros que salgan a la mies. Y hermanos, siento profunda tristeza en mi corazón al considerar que Dios tenga que traer obreros de fuera para recoger la mies de nuestros campos, porque aquí no se le responda. Hace unos años trajeron a la Sierra Norte esquiladores de Grecia, creo que eran, o de Turquía o Rumanía, porque no había esquiladores allí para... Esquiladores son los que pelan las ovejas. Y lo trajeron en un avión durante un tiempo e iban esquilando las ovejas. Y yo digo: Señor, con tu pueblo aquí, con tu gente aquí, con tus discípulos aquí, los campos blancos para la siega. Y, Señor, que tú los tengas que traer de fuera. Bueno, gracias a Dios por los que vienen, pero qué triste que no nos levantemos de entre nosotros. Que puede que nos haya absorbido, nos haya engullido, nos haya tragado los conceptos de la comodidad y del bienestar y del consumo y de lo material de nuestro entorno. Y le demos a Dios una migaja en nuestra adoración. Oscar, tú leíste el Salmo 40, me parece, ¿no? Y decía en el Salmo 40: tú has abierto mis oídos. Dijiste mis ojos, pero es mis oídos. He aquí yo vengo, Dios. Tú has abierto mis oídos. Tiene que ver con la oreja. Y es la expresión del siervo que responde por amor a su amo y le dice: no quiero irme con libertad, quiero quedarme en tu casa, quiero servirte libremente siempre. Y el amo lo llevaba a la puerta de la ciudad y delante de los responsables de la ciudad le taladraba con una lezna el lóbulo de la oreja.
Y ahora era un siervo voluntario y por amor. Y el Señor Jesucristo se aplica a esto. Y Él fue el siervecillo. Sí, el de la más baja categoría, tomó el lugar de la más baja categoría dentro de los siervos y se taladró espiritualmente su oreja. Nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Hermanos, hacen falta hombres y mujeres que respondan a Dios diciendo: oran por obrero, mira, aquí estoy. Y quiero ser siervo voluntario, siervo por amor. De manera que a sus discípulos les dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y hermanos, sigamos orando para que Dios envíe obreros a su mies, porque la cosecha final está muy cerca. Pero un momento, no solamente orando, oigamos. Porque si el Señor te llama, no seas rebelde. Si el Señor te envía, no le digas: déjame que vaya a mi casa y arregle mis campos, o no busques excusa. Déjame que entierre a mis padres. Y no acababan de morir, seguían vivos, pero decían: cuando mi padre muera, entonces. Porque a la hora de inventar excusas o poner objeciones, la imaginación es infinita. Pero si oramos que Dios levante, envíe obreros a su mies, y Dios te llama, no seas rebelde. De la misma manera que si ha habido un proceso en el cual tú has ido escuchando el Evangelio y aún tú eres capaz de decir lo que es el Evangelio, lo que es la salvación, pero no lo has experimentado. Sabes lo que es el amor de Dios, pero no tienes el amor de Dios. La única forma es que te arrepientas y creas en Cristo como Salvador y como Señor. Y arrepentirse es cambiar de actitud. Puede coger y decir: ah, sí, está muy bien y a mí me gusta y esto y lo otro, pero yo sigo mi camino. El arrepentimiento no es hacer una lista de pecados. El arrepentimiento es un cambio y decir: Señor, venga, tú y yo. Reconozco delante de ti que soy pecador o pecadora, me arrepiento de mis pecados, creo que Cristo murió en la cruz para pagar mi deuda y le recibo como mi Salvador para estar en paz contigo, para tener vida eterna, para tener el derecho de llamarme hijo o hija de Dios. Saber lo que es el Evangelio no te salva. Haber escuchado el Evangelio no te perdona los pecados. Es solamente creyendo en Cristo. Y el creer es un acto de la voluntad. No es una respuesta a pruebas. No, es un acto de la voluntad. Si crees, eres perdonado y reconciliado con Dios, porque has obedecido voluntariamente a Dios. Si no crees, es que rechazas lo que Dios te ofrece y lo rechazas voluntariamente. Y le estás diciendo: no quiero tu salvación, no la necesito. Por eso yo le pido a Dios que te guíe para que le digas y le clames desde lo más profundo de tu ser: te necesito.
no puedo más. Jesús, sálvame, perdóname, creo en ti. Ven a mi vida. Y Dios, que promete que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, te la da. Te la da en el momento que tú le digas, perdóname, creo en Cristo como mi Salvador. Hablo. Nadie te puede garantizar que mañana tengas oportunidad, ni siquiera esta tarde. Muchos han muerto hoy y pensaban ayer que tenían todavía por delante mucho tiempo. Cree en Cristo, recíbelo, acógete a su gracia. Y si lo haces, si lo has hecho, si le has dicho, Jesús, sálvame, perdóname, creo en ti. Me gustaría que vinieras para orar por ti dándole gracias a Dios. Me gustaría que te movieras, que vinieras y solamente es para darle gracias a Dios por ti. Se sienten los ojos de los demás sobre las espaldas, ¿verdad? Pero si lo has hecho, es para darle gloria a Dios. Señor, queremos sentir la compasión que tú sientes, porque el amor con el que tú amas ha sido derramado en nuestros corazones. Y queremos avanzar en el desarrollo de nuestra vida. No vivir como en el tiempo de atrás, sino madurar y comprometernos como en el presente. Señor, y oramos que tú envíes obreros a tu mies. En el nombre de Jesús. Amén.